Eliseo pudo ver, por decirlo así, como un video de todo lo que iba a acontecer. Eso es sugestión. Eso es sugestión. Es una visión, pudo haber sido, y a eso le llama sugestión. Es una imagen o idea sugerida. Entonces él podía ver todo lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Y él entonces lo supo que él iba a ser rey, Hazael, y se le quedó viendo y lloró, porque él sabía todo el mal que le iba a hacer a su pueblo. Otro ejemplo está en Daniel, con el mismo profeta Daniel. Daniel 8, del 1 al 4. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, esto es la sugestión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, y vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Después sigue relatando esta visión y después se le da la misma revelación que estos reyes, pues era estos cuernos, pues era el reino del imperio medo-persa. Pero lo que estamos aquí analizando es cómo Dios podía poner una visión, una película delante de su profeta y él podía ver las cosas. No era de que realmente existiera un carnero real, sino que era solamente una visión. Eso es la sugestión. Aquí la sugestión viene del mismo Dios. De Dios le estaba dando esa visión a su siervo Daniel. Tenemos otro ejemplo, que es en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad y lo dejaremos? ¿O la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. En el 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vemos aquí otro ejemplo en el que Dios le revela a su siervo Micaías, hijo de Imla, lo que iba a pasar. Él
Y Micaías tuvo la visión, él vio no solamente la visión de lo que iba a pasar, de que veía a todo el pueblo como ovejas que no tienen pastor, sino él vio lo que estaba pasando en el cielo. Él le revelaba, Dios en este caso, por medio de visiones, y eso es lo que se conoce como sugestión. Es una idea, es una imagen sugerida. Pero también hay sugestiones negativas, o sea, ideas o imágenes sugeridas que son negativas. Vemos, por favor, en Job capítulo 4, versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Me estremeció todos los huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Aquí vemos un caso de una sugestión, pero que esta era negativa. ¿Por qué digo que negativa? Está hablando Elifaz Tenamita. Y él está reprendiendo a Job y lo está acusando de que aquello que le había venido, lo que ya sabemos que había acontecido, le habían robado sus camellos, sus asnos, había venido destrucción sobre sus siervos, habían muerto sus hijos, 7 hijos, 3 hijas que estaban en un convite y se cayó la casa y murieron todos. Y posteriormente se enfermó de una sarna maligna que no se podía curar ni tenía descanso, y su mujer también se le había revelado. Todo eso le había acontecido, y la escritura misma nos dice que él era justo, que él era hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que eso le había venido porque Dios le había dado permiso a Satanás que le hiciera eso, pero sin que Job realmente fuera un hombre pecador o impío. Elifaz Tenamita, él lo acusaba a Job de que eso le había venido porque él era un impío. Y esto lo vemos, por favor, en el versículo 7. Dice: recapacita ahora, qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos, etcétera. Y aquí entonces, cuando le está diciendo, pues obviamente le está diciendo que él era un impío. Y entonces él dice que esto lo entendió, que estas desgracias le habían venido a Job porque él era un impío, porque él era un pecador. Y esto, dice, él no lo entendía por qué le habían venido, por qué le habían sobrevenido todas estas cosas a Job. Sin embargo, él dice: yo lo entendí. ¿Por qué? Porque un espíritu pasó delante de mí y él entonces me reveló. ¿Qué es lo que le reveló ese espíritu? Pues le estaba revelando que Dios no confía en nadie. Dice: paróse delante de mí en el 16, delante de mis ojos, un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedó oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? Obviamente, no, ¿verdad? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Obviamente no. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Y esto sí era una mentira. Sí. He aquí que en sus siervos no confía. Bueno, realmente Dios sí había confiado en Job, porque recordemos que Satanás llegó delante de la asamblea del cielo, ahí donde estaba Dios y sus ángeles, y Satanás, cuando le preguntó a Dios que dónde había ido, dónde había estado, de dónde venía, Satanás le dijo que de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job,
¿Y qué le dijo Satanás? Es que él te ama y te sirve solamente porque tú le das puras bendiciones. Pero si tú le quitas, verás que va a maldecir tu nombre, se va a quejar contra ti. ¿Y qué le dijo Dios? A ver, hazlo, te voy a probar que no. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Dios estaba confiando en Job. Sin embargo, este espíritu le dijo a Elifaz, tenamita, que no confiaba Dios en sus siervos. ¿Ya se entiende? Que no venía, ese espíritu no venía de Dios. Él se le presentó y le sugirió eso. ¿Eso qué es? Es lo que decimos como sugestión. Es una sugestión. Le estaba ahí poniendo ideas en su mente a Elifaz que no venían de Dios. Eso es una sugestión negativa. Tenemos también otro caso, menos claro, pero también podemos ver allí la sugestión negativa, que no viene de Dios. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y este ejemplo es bastante significativo. ¿Por qué? Porque la sugestión no era a un impío como era Elifaz tenamita, sino que era al apóstol Pedro, uno de los 12, uno de los llamados a ser columna y pilar de la iglesia. Y él estaba llegando una sugerencia, una sugestión que viene de Satanás. Y lo digo así porque el Señor Jesucristo fue lo que mencionó. Dice en otra parte, en otro evangelio, que lo apartó Pedro, lo apartó a Jesús, y después de que Jesús le dijo esto, que iba ahí en Jerusalén a ser entregado por los escribas y los fariseos a la muerte, entonces Pedro se conmovió y lo apartó. Señor, en ninguna manera te suceda eso, ten compasión de ti. Y entonces Jesucristo observó que esa sugerencia no venía de Pedro realmente, sino que venía de Satanás. Y dice él entonces que como que dejándolo volteó a sus discípulos y le reprendió. Entiendo que en público estaban los demás discípulos. Apártate de mí, Satanás. Bueno, ¿qué Pedro era Satanás? No. Sin embargo, esa imagen sugerida no venía de mismo Pedro, sino que venía de Satanás. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás. Esto es sugestión. Esto es una sugestión. La sugestión, otra vez, es una idea o imagen sugerida. Esto es la sugestión. Sin embargo, también existe la autosugestión. Aquí en este caso de Pedro, bueno, pues vemos que vino de Satanás, porque Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y Satanás es nombre propio. Sin embargo, existe la autosugestión, que sería la sugestión que una persona se crea en sí misma, sin una influencia externa. Una persona puede crearse una idea, una imagen en sí mismo, y entonces estar pensando en eso y convertirse incluso en obsesión. Cuando se convierte en obsesión, entonces es cuando puede abrir puertas a influencias negativas, y a final de cuentas una sugestión negativa, aunque sea autosugestión, puede terminar también atrayendo espíritus malignos. Por eso debemos tener cuidado con las sugestiones. Los pensamientos negativos
empiezan a producir temores. Los temores empiezan a producir afán y ansiedad. El afán y la ansiedad empieza a producir enfermedades o decisiones equivocadas que finalmente pueden acarrear desgracia e incluso la muerte. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. No sea que vayamos a autosugestionarnos o adquirir o hacerle caso a sugestiones externas, o sea, sugerencias externas. Sí, si es de Dios, está bien, hay que hacerle caso, pero hay que detectar entonces si es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, tomarla; si no es de Dios, desecharla. Vamos a ver ejemplos. El ejemplo clásico de una autosugestión es de Saúl. Cuando ofrece el holocausto, cuando tarda Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 12. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Por qué estaban en aprietos? Estaban frente a los filisteos, y los filisteos eran un ejército grande, poderoso, y el pueblo de Israel tuvo miedo y empezaron entonces a esconderse, como aquí lo dice, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esto lo pongo como una sugestión, una autosugestión. Él empezó a ver su realidad terrenal y empezó a tener miedo. Entonces él hizo sus conjeturas y concluyó que tenía que ofrecer el holocausto porque de otra manera estaba perdido. Y esa idea se le hizo fuerte hasta que cumplió lo que él había pensado: ofrecer el holocausto, faltando el mandamiento de Dios, porque Dios le había dado un mandamiento por medio del profeta Samuel, que allí tenía que esperar. Cuando llegara a Gilgal tenía que esperar 7 días hasta que él llegara a Samuel y ofreciera el holocausto. Y él estaba esperando, pero los filisteos ya estaban en Micmas amenazándolos. La gente se le empezó a desertar, obviamente se quedó con pocos hombres, y los pocos hombres que estaban con él también estaban temblando. Natural era de que tuviera miedo, ¿cierto o no? Sí, hasta ahí era natural. El miedo en sí mismo no es pecado, pero cuando el miedo no lo podemos quitar, entonces esta es una sugestión, se vuelve en una sugestión y se vuelve en una obsesión, y entonces se incurren a tomar decisiones erróneas, se incurre a cometer incluso pecado. Él empezó a sugestionarse: me van a matar, nos van a acabar acá, nos van a matar, nos van a acabar, nos van a acabar. Y entonces él dijo: tengo que ofrecer el holocausto para implorar el favor de Dios.
Se le olvidó el mandamiento de Dios. Se le olvidó que Dios le había dicho que tenía que esperar ahí hasta que Samuel llegara y ofreciera el holocausto. Bueno, es un ejemplo. Y lo vemos ahora ya desde este punto de vista. Sin embargo, ¿a cuántos de nosotros nos puede suceder esto? Que por el panorama que vemos, por lo que podemos razonar, podemos sugestionarnos también y estar pensando que ya todo está perdido, que ya se va a acabar esto, que vamos a fracasar aquí en esto otro, etcétera, y podemos entonces incurrir a tomar decisiones incorrectas. Debemos tener cuidado. El temor no debe controlar a un cristiano. Más aún, el cristiano debe controlar el temor. ¿Cuántos padres de familia, o con tal de salvar la vida de su hijo que está enfermo, incurren a cualquier tipo de cosas? Pueden incluso a buscar el brujo. Tal vez en su juicio ellos dijeron, no, yo buscar eso jamás. Sin embargo, en la situación apremiante, ellos se les puede olvidar incluso el mandamiento de Dios, de que no consulten hechiceros ni vayan con brujos, y él puede entonces ir a consultar el brujo y a pedirle que le haga una limpia a su hijo porque se le muere. Entonces cuidado con las autosugerencias, porque esto vemos que fue una autosugerencia del mismo Saúl. Voy a hacer esto. Se sugestionó, tuvo temor, se sugestionó y terminó pecando. Entonces, ante todo este panorama, hay quienes aconsejan que no hay que pensar entonces negativamente, porque Saúl pensó que iba a ser destruido. Entonces la solución, dicen algunos, pues es pensar positivamente. Es pensar, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Y entonces esto es lo que le puedo llamar la sugestión positiva. Ven la realidad y la persona puede decir, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Eso es una sugestión positiva, pero a final de cuentas, si no está sustentada la sugestión en la verdad, a final de cuentas, lleva al fracaso y al error. Porque ya sea sugestión positiva o ya sea sugestión negativa, no sirve si es que no estamos siguiendo la verdad. Y aquí también en la Escritura vemos un ejemplo de una sugestión positiva, pero que no sirvió. Jeremías 7:4. Entonces quitémonos también de ese engaño, porque Saúl, él pensó, me van a destruir, me voy a morir, me van a destruir. No, él hubiera pensado que no. Bueno, no solamente es el pensar que no, más bien es, ¿estoy en la verdad o no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. En Jeremías 7:4 dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué vemos ahí? Es una sugestión, pero que le pudieran llamar positiva. Porque el profeta Jeremías les profetizaba diciendo que mejoraran sus caminos, que se arrepintieran de su pecado, de su idolatría, que se volvieran a Dios, que ya lo habían abandonado, que le habían dado la espalda y que se volvieran a Dios, porque si no entonces Dios iba a destruirlos, iba a destruir ese lugar y el templo también. Y ellos dijeron, no, ese es templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es lo que vemos allí? Es una sugestión, pero que los psicólogos y los metafísicos pueden llamarle una sugestión positiva, ¿verdad? No, no tenemos miedo. ¿No tienes miedo de que Dios pueda destruir el templo y pueda destruir al pueblo? No, no, porque yo no debo temer, porque yo creo en Dios. Yo amo a Dios y el amor echa fuera todo temor. Yo no temo. Templo de Jehová es este. Y entonces la persona puede crearse una sugestión positiva. Pero con todo y eso, a final de cuentas, ¿qué les pasó a estos israelitas?
Dios los juzgó en el año 589 antes de Cristo. Los juzgó y precisamente mandó al pueblo, al ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó a la ciudad Jerusalén, destruyó el templo y lo quemó. ¿Qué pasó? ¿Sirvió en algo la sugestión? No, no sirvió de nada. Delante de Dios no sirve el sugestionarse ni positiva ni negativamente. Lo que sirve es solamente andar en la verdad. Eso es lo que sirve delante de Dios. Esto es lo que también se le puede llamar la confesión positiva. ¿Qué tiene que ver eso? La confesión positiva, sus bases están en esto, en la sugestión positiva. Que la persona se sugestione, que se sugiera cosas. Sí. Hay alguien que aconsejan, cuando tú te veas en el espejo, tú ve y dices, yo veo un campeón. O sea, autosugestiónate, ¿verdad? Te ven en el espejo, tú eres un campeón, tú eres un triunfador, tú vas a lograr. Sí, es una sugestión. Y la persona sale ya, dicen, ya sale triunfante. Ajá. Es una sugestión. Cuidado con las sugestiones. Sí, es el mismo fenómeno. Aquel que se sugestiona diciendo, me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Como aquel que dice, yo soy un campeón, yo soy un campeón. Es sugestión. Uno se está sugestionando en una desgracia, el otro está sugestionando en un triunfo, pero a la vez los dos están basados en la mentira. Y como el ejemplo que te daba al principio de ese hombre, que su abuelo había muerto de presión alta a los 50 años, su padre había muerto de presión alta a los 50 años, él entonces estaba sugestionando, también me voy a morir de presión alta a los 50 años. Él estaba sugestionando. Hay que evitar. Sí, la solución, ¿cuál es? La solución no es de que no te muestren el cuadro posible de tu realidad. Esa no es la solución, porque hay algunos que buscan la solución. Médicos pudieran decir, mejor no hay que decirle nada. O familiares incluso, cuando una persona está enferma, ¿cierto o no? Y el médico les puede decir, ¿sabes qué? Su familiar está mal, no tiene remedio, está así. Y los familiares, ¿qué pueden decir? No le hicimos nada, porque si no se puede sugestionar. Y bueno, en parte sí tiene razón, porque la persona a veces no puede asimilar su problema real. Pero la solución realmente no está en no decirles. La solución no está en decirles mentira. ¿Cómo estoy? Bien, aunque por dentro sepa que está mal. No, la solución no es mentir. La solución, ¿qué es? La solución es buscar la verdad, buscar a Dios, porque en la verdad la persona es libre y se puede entonces caer en cadenas tanto de sugestiones negativas como en sugestiones positivas, pero que no están basadas en la verdad. A final de cuentas, ambos casos llevan a la desgracia. Lo único que realmente lleva a la vida, ¿qué es? Es buscar la verdad. Juan 17:17, por favor. Perdón, antes ahí en Jeremías, porque dice en el 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y dice, he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. Entonces, ¿la solución qué es? Busca la verdad. Es buscar la verdad. La sugestión no sirve de nada.
Sí, tenemos que desechar sugestiones. Tenemos que buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ese pueblo estaba apartado de Dios, estaban ofendiendo a Dios y Dios estaba irado contra ellos. Por lo tanto, Dios entonces los podía destruir con todo y templo, ciudad y templo. Y ellos no entendieron la verdad, no la recibieron, sino que ellos se aferraron a una sugestión. Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Lo que salva es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y dónde está la verdad? Dice aquí la Escritura, tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? De Dios, de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el verbo, y la palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, la solución para no sugestionarse en esta vida es buscar a Dios, buscar la verdad. Porque, pues aquí en esta vida puede haber sugerencias tanto de amigos, de familiares o de espíritus que te sugieran algo, que te quieran sugestionar, y muchas personas caen en la trampa. Por ejemplo, los horóscopos es una forma de sugestión, y las personas le creen al horóscopo, se sugestionan de eso, le creen al horóscopo y andan pensando que se van a sacar la lotería y se sugestionan, o que se van a encontrar un nuevo amor y se sugestionan. Cuidado con las sugestiones. Vivimos en un mundo donde las personas somos, se puede decir que fácilmente sugestionables. Debemos evitar, solamente hay que creer a la verdad. Hay muchas ideas que te pueden llegar, muchas imágenes que te pueden llegar, y cuando las personas creen ideas que no están basadas en la verdad, en la palabra de Dios, se crean entonces sugestiones y supersticiones. ¿Sí? Vivimos en una sociedad que es altamente supersticiosa, y precisamente, si Dios nos permite, esto lo ampliaremos más en la próxima reunión. Vivimos en una sociedad altamente supersticiosa, y la gente siempre cree en supersticiones y tiene miedos, pavores y tiene miedos de cosas. No, Dios te llama a ser libre. Dios te llama a que tú seas libre. ¿Cómo? Conoce la verdad, básate en la verdad, cree en la verdad. Y todo lo demás no importa. Y si tu mente y tu razón te lleva, no importa. Si no está basada en la verdad, no tengas miedo o no te alegres de más, porque las dos cosas, tanto uno como el otro, el extremo de que la persona piensa que le va a suceder algo negativo y se sugestiona, tanto el que piensa que le va a suceder algo positivo sin haber razón, se sugestiona y luego le viene la desgracia. Ambos, tanto el uno como el otro, ambos caen en desgracia. ¿Sí me explico? Lo único que nos lleva a la vida es la verdad. Y por eso entonces, volviendo al texto con el que empezamos, dice, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Para que no haya sugestión, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Amar. ¿Amar a quién? A Dios. Porque aquí el amor es el ágape. En el ágape, cuando una persona conoce el ágape, está amando a Dios, dice, no hay temor. ¿Cómo entonces el cristiano nunca tiene miedo de nada? Tenemos que entenderlo en el espíritu de esta palabra, que es: el cristiano vence todos sus temores. No que no tenga, sí, puede tener, porque todos los hombres tenemos temor de algo, sí, pero el cristiano, estando en Cristo y estando en amor, en el amor de Cristo, él vence todos los temores. Él vence todos los temores. Por eso, en el amor no hay temor. Entonces ya se puede decir, o sea, en otras palabras, lo que está diciendo es,
Cuando tú estás amando a Dios con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, tus temores no te van a controlar. Eso es lo que está diciendo. Tus temores no te van a controlar. ¿Cuáles son tus temores? A algunos le tienen miedo a la oscuridad. Hay algunos le tienen miedo a la enfermedad. Hay otros a los demonios, al mismo diablo. Hay otros a quedarse solos. O sea, cada uno tiene sus propios temores. Ok, en el amor, si tú amas a Dios por arriba de todas las cosas, tus temores van a quedar guardados, van a quedar opacados, van a quedar controlados, porque tú estás viviendo en amor, en el amor de Dios. Porque si tú amas a Dios, tú le vas a creer, tú vas a guardar sus mandamientos. Y el Señor, por cuanto tú le amas, Él te va a amar y Él te va a cuidar. Y entonces, y entonces se complementa, no debes temer, no temes a nada. ¿Sí? No temes. Esos temores que te surgen de manera natural, los haces un lado, porque estás viviendo en amor a Dios. Y esto se tiene que ir perfeccionando, fíjense, dice, sino que el perfecto amor que es completo amor, ¿sí? Es que yo mis temores todavía no los puedo controlar. Bueno, pero yo amo a Dios. Bueno, pues si amas a Dios, entonces perfecciona tu amor. Si dices que amas a Dios, perfecciona tu amor. Porque dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es el perfecto amor? Completo amor. Y si no estás venciendo tus temores, ¿qué quiere decir? Que tu amor todavía no es perfecto a Dios, completo. Y no te vayas a enojar conmigo. Ajá. Sí. Es lo que dice la Escritura. Si tú no estás venciendo tus temores, todavía no estás amando a Dios de manera completa, de manera perfecta. Y con ese amor no vas a llegar al reino de los cielos. Ajá. Y no te vayas a sugestionar. Ajá. Más bien, créela la verdad, arrepiéntete si tienes algún pecado o de tu cobardía, porque ya el pecado de incredulidad y cobardía, perdón, la cobardía y la incredulidad ya son en sí pecado. El temor ya sí es pecado, es temor. Por eso dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo que el temor lleva en sí castigo? Hace ratito yo dije que el temor en sí mismo no es pecado. Bueno, no me estoy contradiciendo y no estoy contradiciendo la palabra de Dios. Solamente que hay que entender en qué sentido lo está diciendo. El temor natural, por ser un ser humano, por ser un hombre, todos tenemos temores, ese viene de manera natural y ese en sí mismo no es pecado. Pero el temor que no lo puedes controlar, ese ya es pecado. O sea, si un temor te surge por ahí y tú lo quitas, lo controlas, no es pecado, no te digo a ser pecado. Pero si ese temor no lo puedes controlar, entonces sí es pecado. Entonces sí es pecado. ¿Cómo? ¿Por qué es pecado? Porque dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú no estás echando el temor, no lo estás controlando, entonces quiere decir que no vives en perfecto amor y eso es pecado. ¿Ya se entendió? Por eso el que tiene temor y no los puede controlar, pues realmente está en pecado. ¿Sí? Puede ser un pecado ajeno o puede ser esto mismo, que vive en incredulidad, no le cree a las palabras de Dios, no le cree a las palabras de Dios. Ajá. Y tiene temor. Es que sí, hermano, sí, yo quiero seguir a Dios y quiero echarle ganas, pero ¿y por qué no te congregas? ¿Y por qué no lees tu Biblia? Es que ¿qué tal si me falta, después no tengo lo suficiente para comer? ¿Qué es eso? Es temor. Entonces no estás amando a Dios perfectamente, estás siendo cobarde, tienes un temor. Ajá. Es que sí quiero seguir a Dios, sí, yo amo a Dios y yo quiero seguirle. ¿Y por qué no te vemos los domingos aquí? Congrégate, pues es la voluntad de Dios. Cristo te quiere bendecir aquí, la comunión con los hermanos, la palabra que escuchas, Dios te quiere hablar. Es que, hermano, pues es que tengo que trabajar porque si no, no voy a sacar. ¿Qué es eso? Es temor y cobardía. Tú estás en pecado. Temor y cobardía. Ajá. ¿Por qué? Porque no estás amando a Dios perfecta. Es que sí le amo. Pues no le estás amando perfectamente a Dios. Y entonces no puedes controlar tu temor. No, es que no tengo miedo. Pues entonces, pues ven. Deja de trabajar, renuncia a tu trabajo, si pide permiso. No, es que le tengo miedo al patrón. Pues es tu temor, es tu temor.
No, es que no me va a dar permiso. Pues renuncia. ¿Ya se entiende? Pero es que, ¿de qué voy a vivir? Es tu temor, es tu temor. Porque ¿qué dice el reino? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Jesús? Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Te será añadido. Y si eso es lo que dijo Jesús, y si tú lo haces creyendo en las palabras de Jesús, ¿qué crees? ¿Te va a fallar Cristo? Jamás. Jamás te va a fallar. Pero si es que no lo haces, es porque no le estás creyendo, porque no es perfecto tu amor a Dios. Es que sí le amo, pero no es perfecto tu amor, y por eso tu temor te vence. Por eso no puedes honrar a Dios y no puedes obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no le estás amando de manera completa. Esa es la razón. Y entonces tu temor es pecado. ¿Por qué no vienes a las reuniones? ¿Por qué no vienes a la reunión de oración? No, pues es que mi marido me pega. ¿Tienes miedo a que te pegue tu marido? No. Tu temor. Piénsale. ¿Por qué no obedeces a Dios? ¿Por qué no vas a predicarle a tus familiares y vecinos o tus compañeros de trabajo? Es que van a dejar de hablar. Pues, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? No estás amando a Dios perfectamente. ¿Ya se entiende? No estás amando a Dios perfectamente. ¿A qué le tienes miedo más? ¿Al rechazo de tus amigos o compañeros de trabajo? ¿O a la ira de Dios? Yo así les digo a mis hijas. Cuando le digo, tráeme eso. Es que tiene arañas. Bueno, ¿a qué le tienen más miedo? ¿A las arañas o a la vara? A la vara. Pues entonces tráemelo. Si tú me amas y tú quieres obedecerme, tú vas a vencer ese temor a las arañas. Sí. En sí mismo el temor a las arañas no es problema. Pero si no puedes vencer, no puedes obedecer a tu padre por temor a las arañas, tú estás pecando delante de Dios. ¿Ya se entiende? ¿En qué no puedes obedecer? ¿Tienes temor a algo? Tú estás pecando. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. No que no tengas temor, sino que lo vences. Y entonces en el perfecto amor tú vences el temor y no hay temor entonces. Porque el temor lleva en sí castigo. Eso es lo que ya estoy explicando. Una persona que teme no puede obedecer a Dios y entonces lleva castigo. Se acarrea castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué le tienes temor? Te estás sugestionando allí. No, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No te sugestiones. No creas tampoco, no te hagas tampoco sugestiones positivas. Porque a lo mejor alguien te puede aconsejar. ¿Qué? ¿Por qué estás triste? No, pues es que yo creo que si me muero ahorita pues no voy a ir con Cristo. Por eso me siento mal. No, tú confiesa. Dile, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Confiésalo, vete en el espejo y dile, tú eres un hijo de Dios. Te puede dar un consejo así y tú te puedes sugestionar. ¿De qué te sirve? Si no estás obedeciendo a Dios, yo pregunto, ¿de qué te sirve la sugestión positiva? ¿De qué te sirve? ¿De nada? No, obedece a Dios. No valen sugestiones positivas. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Y entonces el mismo espíritu te va a decir, le va a decir a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. No hace falta que te sugestiones. Simplemente tu espíritu va a saber que tú eres hijo de Dios. Que estás obedeciendo a Dios. Y que si llega la muerte, no hay ningún problema. Tú eres cristiano y te vas a ir con Dios. Y entonces no tienes temor. Porque, por cierto, esto en el contexto es del día del juicio. Observemos en el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por lo tanto, el que ama echa fuera el temor. Y el que está amando perfectamente a Dios, con amor completo, no tiene temor. Por lo tanto, si llega hoy el día del juicio, si hoy me llama el Señor, amén, no tengo temor. Si es que soy cristiano, si es que estoy obedeciendo a Dios, si es que estoy en la gracia de Dios. ¿Sí se entiende? Y el apóstol Pablo decía, entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenía temor el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo la palabra de Dios. Así también. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí.
nos vamos perfeccionando en el amor y por lo tanto vamos venciendo los temores. Vamos venciendo todos los temores. Cuando una persona empieza en el camino de Dios, muchas veces empieza con bastante emoción. Y digo, no es malo en sí. Ajá. Y en esa emoción no siente, menosprecia sus temores. Y entonces obedece a Dios. Pero obviamente la emoción va pasando y se va enfrentando a su realidad. Y es ahí donde tenemos que amar de manera consciente. Y es ahí donde algunos no pasan. Sino pasa aquel que está perfeccionando su amor en Dios. Como el niño pequeño, ¿verdad? El niño pequeño piensa que hay un guajolote ahí en el patio y el niño le tiene miedo al guajolote. Bueno, y si es chiquito, pues tiene razón, ¿verdad? Porque si se acerca ahí el guajolote le puede picar y nada más con la altura pues el niño le puede temer y entonces el niño pues, recurre al padre. Pero si el padre está con él, pues entonces el niño debe perder el miedo. Pero el niño va a ir creciendo y tiene que ir creciendo y tiene que ir creciendo de manera que si el guajolote durará muchos años, entonces el niño llega un momento en que ahora sí ya rebasó al guajolote y el niño, o el joven ya en este caso, el joven ya ve al guajolote y dice, a ese yo le tenía miedo antes, porque yo estaba chiquito, pero ahora ya estoy grande, ya crecí, ya me perfeccioné y ahora eso ya no me da miedo, ya lo vencí. ¿Ya se entiende? Así también es la vida del cristiano. Tus temores no es que el guajolote se muera. No es de que tus temores vayan a desaparecer en sí. Pudieran seguir allí y también Dios los puede desaparecer, ¿verdad? Pero si siguen ahí no importa. Pero el que se va perfeccionando, el que va creciendo en amor a Dios, ese va dominando sus temores y sus debilidades incluso. Sí, todos tenemos debilidades, sí. Las debilidades ahí van a seguir, sí, mientras tengamos un cuerpo terrenal, ahí van a seguir las debilidades. Pero el que va creciendo, el que empieza de chiquito y va creciendo, él va dominando entonces todo lo demás. ¿Ya se entiende? Y lo que antes le tenía miedo al perro, al guajolote, a las cosas altas, etc., ahora ya no, ahora las ve y ya las puede dominar. Así también es la vida del cristiano, que va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del cristiano. Por lo tanto, el que no ha quitado sus temores, no ha podido quitar los temores, es porque no se está perfeccionando en amor, no está creciendo en el amor a Dios, no está perfeccionándose en el amor de Dios. Ya lo entendemos. Y entonces vienen y se puede sugestionar. Por eso esto entra con la sugestión. Se puede sugestionar, puede creer en fantasías y en cosas raras y supersticiones, y hay cristianos supersticiosos también. Entonces cuidado. No, tú básate en el amor, en la verdad, y verás que entonces todo lo demás lo puedes sobrepasar. Sí, la vida del cristiano no es una vida donde no haya dificultades, ni tropiezos, ni necesidades, ni trabas, ni debilidades, ni temores. En la vida del cristiano hay todo. Pero que el cristiano ese va de la mano de Dios y ese está creciendo de manera que va teniendo dominio y control por el poder del Espíritu Santo sobre todo lo demás, sobre el pecado obviamente. Es la vida del cristiano. ¿Tu vida realmente está creciendo? Pregúntate. ¿Tu vida realmente se está desarrollando? ¿Está creciendo? ¿Está completándose? ¿Está perfeccionándose el amor en ti? ¿Cómo lo sabes? Pues cuando antes lo que te daba miedo y pavor, ahora tú ya lo puedes controlar. Digo, de una forma particular esto. Es una forma en que podemos darnos cuenta si estamos creciendo o no. Si estamos creciendo en amor o no. Por eso, cuidado con las sugestiones. Las sugestiones te llevan a la desgracia. Sea positiva o sea negativa, te llevan a la desgracia. La verdad te lleva a la vida. Y con esto terminamos. Vamos a hacer una oración. Oh Padre, gracias Dios mío, porque tú eres la verdad, tú eres la luz. En ti esperamos, Señor, y que no solamente se quede en la mente de cada uno, Señor, esto, sino que sea el estándar de vida, para que tu amor se perfeccione en nosotros y echemos fuera todo temor y superstición, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Les recuerdo de la reunión que vamos a hacer para el último día del año, el miércoles 31. La cita aquí es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, la cita es aquí. Vamos a tener un convivio, vamos a compartir alimentos, por lo tanto, si alguien desea traer algo para compartir, puede hacerlo. Si alguien no tiene, no se preocupe, venga a la reunión. La reunión es general, puede invitar a parientes, amigos, conocidos. A las 7 el día miércoles es la cita. Bueno, que Dios les bendiga a todos.